Hola a todos, bienvenidos. Qué nota que estén por acá. Qué rico que nos estén acompañando de nuevo los que estuvieron ayer y qué rico también los que están llegando por primera vez a este espacio. Estamos por acá conectados, yo los estoy leyendo. Por acá veo que nos saludó Andrés, nos saludó Sara, Kleiber. Está por aquí también Henry. Bienvenidos a todos. Qué rico los que se están conectando. Acuérdense que pueden compartir este link con todos sus amigos y todas las personas que estén interesadas. Listo, entonces para esas personas que están llegando nuevos, me quiero presentar. Yo me llamo Diana Marín, yo soy egresada EAFITense, enamorada de mi universidad de EAFIT y sobre todo enamorada de mi carrera Administración de Negocios. Yo en este momento ejerzo mi carrera completamente porque soy emprendedora. Mi emprendimiento se llama Fenomenal. Si quieren conocer de este emprendimiento un poquito, ahí les dejo en pantalla el contacto que tenemos, nuestra página web, fenomenal.com.co. Ahí encuentran como todo muy estructurado, qué hacemos, qué vendemos, qué ofrecemos. Y si quieren conocer de nuestro contenido, tenemos nuestro Instagram, @fenomenal_oficial. Listo. ¿Por qué estamos acá? Estamos acá porque AFIT nos invitó, porque nosotros llevamos pues ya casi 2 años investigando y trabajando con adolescentes, investigando sobre la vida laboral, investigando sobre las oportunidades educativas que tienen los adolescentes como ustedes. Entonces, por eso nos invitaron para realizar unos talleres muy bacanos en los que queremos hablar más allá de la carrera, hablar del proyecto de vida, que si bien pues la carrera hace parte de ese proyecto de vida, el proyecto de vida involucra un montón de cosas más, como la personalidad, que va a ser el tema del que vamos a hablar un montón hoy. Entonces, bueno, vamos a tener muchas actividades. Entonces, si no tienen a la mano en este momento, les aconsejo que vayan y busquen hojitas, un cuaderno, marcadores, lapiceros, para que estén pendientes en esas actividades. Listo. Entonces, los voy a poner al tanto. A las personas nuevas, lo que estuvimos haciendo ayer en este mapa que tenemos propuesto para construir un proyecto de vida que se compone de 3 momentos: conocerse, diseñarse y conectarse. Entonces, conocerse, que fue el momento que tuvimos ayer, es el momento de empezar a evaluar todos esos rasgos que tiene una persona, todas esas habilidades que tenemos. Ayer hablamos de todos los tipos y cada uno desarrolló su propio mapa de habilidades. Entonces, con eso hablamos de conocerse, que si ustedes, por ejemplo, lo piensan como si estuvieran construyendo pues un castillo de Lego, es ese momento en el que uno tiene un montón de fichas regadas. Lo que vamos a hacer hoy es empezar a organizar esas fichas, es decir, organizar lo que hicimos ayer, ese mapa de habilidades, empezar a ponerle un poquito de lógica, de sentido, montarlo en una marca personal, que es lo que vamos a crear, y que empiece a coger forma. Y ya mañana vamos a tener el tercer momento, que es conectarse, que pues al final les voy a contar un poquito más de qué se trata el momento de mañana, que también es muy genial. Entonces, miren que ya completamos el momento de conocerse y que el proyecto de vida empieza pues a llenarse un poquito más en esa barrita. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy, como les decía, es diseñarse. Yo les contaba que nosotros en los talleres que tenemos hacemos un montón de mapas y de actividades. En este taller Diseñarse, por ejemplo, hablamos primero sobre la identidad, luego de la personalidad, luego de la marca personal. Hoy lo que vamos a tener pues es muy parecido, solo que van a ser las nociones de la identidad, de la personalidad, y sí nos vamos a centrar en un mapa muy interesante que es la marca personal. Sé que les va a encantar muchísimo esa actividad. Lo que vamos a llenar es este cuadro que ustedes ven, este mapa. Ahí, como lo pueden ver, está a modo de Canvas. Es una metodología que se usa mucho en el emprendimiento, pero que la vamos a traer acá a modo de autoconocimiento. Entonces van a ver lo interesante que es. Entonces, antes de empezar a realizar esta actividad, yo ahorita les voy a explicar muy bien cada uno de los pasos, pero antes de que empecemos a hacerlo, quiero que entendamos muy bien esos 3 conceptos de los que vamos a hablar hoy, que son identidad, personalidad y marca personal. Entonces, yo quiero hacer un sondeo de ustedes qué piensan de esos términos, cuál creen que es la diferencia, porque es que suenan como parecidos: identidad, personalidad, marca personal, y quiero saberlo con este ejemplo. Si ustedes ven estas 3 fotos de J Balvin, que son 3 pues, momentos diferentes, ¿cuál creen que es la identidad? ¿Cuál creen que es la personalidad? ¿Y cuál creen que es la marca personal de J Balvin?
¿cierto? Pueden escribir, o sea, no tienen que escribirlas todas, me pueden poner, yo aquí voy a estar mirando sus comentarios, qué creen que hace parte de su identidad, de su personalidad o cuál es su marca personal. Quiero ver, a ver ustedes qué nociones tienen, quién se anima a comentar, yo aquí estoy en el chat mirándolos. Aquí Mapi nos dice que la identidad es el número 1. Pues ahí donde se ve J Balvin como molestando, como súper divertido ahí con J-Lo y Bad Bunny. Jorge nos dice que la personalidad es la primera. Santi nos dice que la 3 es la identidad. A ver, otro por aquí. Kate nos dice que la identidad es la tercera. Ya llevamos, bueno, todos le están apuntando que la identidad es la tercera. Listo, vamos entonces a ver cuál es la diferencia entre estos tres términos y para hacer esta diferencia a mí me encanta empezar con este ejemplo porque yo creo que este momento es en el que uno empieza a ser consciente de la diferencia de los tres. Entonces imagínense el momento en el que ustedes van a llevar nuevos a alguna actividad. Puede ser cuando llegan nuevos a un colegio, cuando llegan nuevos a la clase, no sé, de inglés, a un extracurricular, se metieron a un grupo de baile ese primer día que llegan nuevos. Entonces yo quiero que se acuerden de ese momento en el que uno está como mirando en la ventana, uno ve el grupo que hay y uno sabe que uno va a entrar allá, que lo van a mirar y le da mucha ansiedad, eso da muchísima ansiedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este momento? Porque lo que piensan las personas de uno cuando uno llega a esos espacios en los que ya se conocen previamente, nos dice mucho de qué es la identidad, la personalidad y la marca personal. Yo, por ejemplo, viví un momento así muy parecido hace unos años cuando tuve la oportunidad de viajar a Perú. Resulta que para mí ese viaje tuvo pues como que demasiada presión social porque yo me fui en una excursión en un grupo en la que yo era la única latina. De resto, todos eran o europeos, pues ahí como en la primera foto pueden ver algunos del grupo, eran o europeos o estadounidenses. Resulta que yo me hice amiga de un italiano y de un alemán en Bogotá. Entonces quedamos en contacto, nos dijimos que no, ir a Perú, sí, nos encontramos allá. Entonces, por ende, pues el grupo, como ellos fueron los que lo consiguieron, habían muchos europeos. Y para mí, como les digo, fue un momento como de mucha presión social, porque el grupo era muy diferente a mí. Entonces, al principio, para que entendamos esa diferencia, yo empecé a sentir como ese toque de qué es la identidad, porque uno no sabe cómo, y los que han estado en experiencias en el extranjero, los que han tenido intercambios, los que han viajado, yo estoy segura que están de acuerdo conmigo, uno no sabe cómo, pero se dan cuenta que uno es latino. Uno no, o sea, yo no tengo ni idea cómo, pero se dan cuenta por el acento o por la actitud o por cómo nos vemos o por lo que decimos, no sé por qué, pero eso está en la identidad. Entonces lo primero que pasó obviamente fue que pues se dieron cuenta que era latina, me empezaron a preguntar cosas sobre Colombia, unas muy típicas y muy estigmatizadas como lo de siempre, pero otras también pues como muy profundas, querían conocer un poco más porque al fin y al cabo pues ellos estaban aquí cerquita pues de nuestro país. Entonces me estaban preguntando. Entonces ahí se ve la identidad, cómo te reconocen como digamos, tu procedencia. Luego yo empecé pues entonces a interactuar en la excursión. Miren, era súper genial porque es llegar a Machu Picchu caminando por una ruta que se llama Salcantay. Entonces, lo que hacemos es que durante 5 días caminamos entre las montañas, uno baja y sube, hasta que llega caminando a Machu Picchu. Entonces, obviamente tuvimos que compartir un montón todos, estábamos literal las 24 horas del día juntos, porque por la noche también dormíamos pues como en campamentos y en bases todos juntos. Entonces nos conocimos mucho en muchos aspectos y ahí es cuando empezaron a salir y a notarse algunos atributos de la personalidad de todos. Entonces en esa foto, la segunda, lo que les muestro es lo que pasó. Obviamente todos eran muy amables y muy queridos, pero se notaba mucho que entre las dos personas, pues ahí ven como uno de los amigos que era de Hawái y yo, éramos los más charros, los que nos reíamos de todo, lo que nos gozábamos de las cosas que pasaban, siempre estábamos como buscando el chiste, haciendo las cosas. Entonces ahí se empezó a notar la personalidad y digamos que eso estuvo, pues eso me lo reconocieron y lo decían, es que eres muy amable, eres querida. Entonces ahí uno empieza a notar la personalidad, pero miren que se requiere de tiempo de interactuar con las personas para empezar a darse cuenta de eso. Pero finalmente, y me pareció muy bacano darme cuenta de esto, y fue que al final, ya cuando nos íbamos a ir, literal, despidiéndonos en el aeropuerto, mi amigo, el del alemán, me dijo, Diana, me sorprendió mucho conocerte pues como en este aspecto, porque me di cuenta que eres muy persistente. Sin duda,
él me decía, tú interferiste mucho, influiste mucho en las decisiones que teníamos que tomar, que tenían más riesgo, que tenían más adrenalina. Por ejemplo, lo que ustedes ven en la última foto se llamaba el camino de la serpiente, entonces uno puede elegir si se va por un camino en el que no pasa por la laguna más hermosa, sino que da la vuelta, pero no tiene tantas rocas, no es tan complicado como este que ven, o si se va por ahí. Y yo fui la primera que dije, y yo lo defendí, yo vámonos por ahí, vámonos por ahí. Entonces él me dijo, sin duda, me sorprendió mucho porque seguramente lo que él pensaba de mi identidad y de mi personalidad era muy diferente a lo que vio en mi marca personal finalmente. Entonces, chicos, este es un ejemplo para entenderlo, pero obviamente uno no tiene que irse hasta Perú ni tiene que viajar a otro país para darse cuenta de su identidad, de su personalidad y de su marca personal. Esto está intrínseco en casi que todo, las marcas, los espacios, las entidades, las empresas tienen estas tres características. Por ejemplo, si quisiéramos ver la diferencia entre esos tres de un país, por ejemplo, Colombia, nos damos cuenta que en la identidad de Colombia hay muchos lugares típicos, muchos costumbres y tradiciones típicas. Aquí puse, por ejemplo, en la identidad, claro, está Cartagena, obviamente eso está en la identidad de Colombia. En la personalidad de Colombia como país podemos encontrar eso, la amabilidad, la extroversión, el carisma, y la marca personal, sin duda, eso que nos diferencia de otros países, digamos, de Latinoamérica, que comparten también nuestra personalidad y nuestra identidad, es esa pasión, es ese folclore que tenemos por muchas de nuestras tradiciones. Si lo ponemos en el ejemplo del fútbol también, claro está, si ustedes se ponen a ver, claro que los futbolistas tienen identidad, personalidad y marca personal. En la identidad está todo lo que tiene que ver, obviamente, con sus habilidades físicas. Ayer hablábamos de eso, entonces hay unos más fuertes, otros más resistentes, otros digamos que son zurdos, otros diestros, unos que les gusta hacer como más trampitas, como más caños, más cositas, pero eso está en la identidad de todos, ¿cierto? Pero la personalidad también podemos ver que ellos empiezan a diferenciar por cosas. No sé si se acuerdan, hace como 2 años que la moda era tinturarse y muchos que tenían cierto tipo de personalidad lo hicieron, pero sin duda que encontramos la marca personal, pues en muchos de ellos. Yo resalto en este caso la de Cristiano Ronaldo, que en este caso es como ese amor que tiene por los niños. Esta foto es una que se tomó, iba ya el bus saliendo, se iban para la concentración, y un niño le pidió la foto y él se baja del bus, hace que pare el bus, lo abraza, lo saluda, pues y ahí está. Yo creo que eso hace parte de su marca personal, y digamos que la visión que tengo de Cristiano Ronaldo es esa, que no niega una foto a un niño y siempre está muy pendiente porque pues él también tiene un montón de hijos, entonces eso está en su marca personal. Si lo quisiéramos ver también en un ejemplo artístico, en este caso en los medios, si hablamos, por ejemplo, de un espacio de los talk shows, o sea, esos espacios que es una entrevista, van invitados. Yo tengo este ejemplo que me parece también muy bacano, y es que todos tienen su identidad, todos tienen que tener una manera de conectar, de hablar y de comunicar adecuada para tener el espacio, ¿cierto? Eso está en la identidad de todos los que sean entrevistadores en este caso. La personalidad es diferente, obviamente los sets transmiten cosas diferentes, cómo hablan, cómo se visten, el tipo de entrevista que hacen es diferente, pero la marca personal, en este caso, por ejemplo, del personaje que creó Riaño, que es Juanpis, está, por ejemplo, pues ahí tiene muchas de sus cosas, sus gafas, el busito, muchas cosas que lo hacen a él diferente de los demás, ¿cierto? Entonces yo creo que con estos ejemplos ya ustedes llegan al resultado, a la respuesta de la primera pregunta, que vimos muchos ejemplos y muchos casos. Pero aquí la idea es esta: la identidad de J Balvin obviamente está demostrada en eso que él siempre dice y que constantemente lo está mostrando, pues yo creo que más últimamente. Siempre lo ha tenido, pero es como ese amor por su ciudad, ese amor por sus orígenes. Él siempre ha destacado que es el niño de Medellín, inclusive ese fue pues el nombre que le dio al concierto que tuvo acá en el estadio, que vendió completo él solito. Entonces siempre ha estado esa identidad presente. Yo creo que desde que empezó, inclusive va a salir su documental ahorita en mayo, y grabó en Castilla, entonces ahí se ve como en realidad él tiene muy marcado eso en su identidad. Su personalidad, obviamente, pues ahí lo vemos, es una persona alegre, es una persona querida, es entrón, es extrovertido, ahí está pues como con ellos. Él sube permanentemente historias con las personas, gozándose, molestando, en fin, eso está en su personalidad. Y la marca personal yo creo que es esta, porque díganme si editamos esa última imagen y le tapamos su cara, le tapamos los tatuajes,
a pesar de que no veamos su cara, yo creo que uno podría reconocer que es él. Porque, por ejemplo, si hacemos la diferencia, si yo veo a Maluma, la identidad también, Maluma también es muy orgulloso pues de Medellín, siempre lo dice, siempre dice parce, Medellín, medallo, parcero. La personalidad obviamente pues también es muy parecida a, en este caso, de la extroversión y de la amabilidad. Pero obviamente si le tapamos la cara a J Balvin, jamás vamos a pensar que esa foto se la tomó Maluma. Esa específicamente es la marca personal. Entonces, chicos, con todos estos ejemplos, entendemos la diferencia entre estos tres términos. La identidad es esa suma de todo lo que me define como persona por vivir donde vivo, por nacer donde nací, por la sociedad, por lo que recibí como cultura y como tradición, por lo que leo, por lo que veo. Listo, es toda la base y es un montón pues de cosas que hacen parte de nosotros. La personalidad es cuando yo empiezo a segmentar un poco esos rasgos y empiezo a elegir cuáles quiero que sean parte de mi forma de ser. La personalidad, digamos, que tiene un poco más de autonomía de nuestra elección, ¿cierto? Yo no elegí, digamos, nacer en un país donde la tradición es, por ejemplo, en Medellín, comer bandeja paisa. Listo, entonces en mi identidad tengo eso, yo la conozco, pero puede que no me guste o puede que, digamos, en mi identidad tenga una parte del folclore y puede que yo en mi personalidad no la muestre tanto. Pero la personalidad es cuando empiezo a elegir algunos rasgos para mostrarle a los demás. Y finalmente la marca personal, sí son esos rasgos de la personalidad que yo elijo, pero para que sean mi ventaja competitiva, es decir, mi diferenciador. Y como decíamos ayer, acuérdense que competitivo no es solo competir con el resto del mundo, no, es también competir con mis propios, pues con mis diferentes rasgos de personalidad, ¿cierto? Yo podría tener varios, yo podría mostrar varios, pero ese es el que muestro como mi diferenciador. Entonces, esa es la diferencia, va subiendo como el grado de profundidad según lo que yo quiero mostrarle a la sociedad y a las personas con las que me relaciono. Normalmente pues la identidad sale a la vista, el color de la piel, los rasgos, la altura, la ropa que uso, los colores, los símbolos, dan muchas pistas de la identidad. Luego, cuando empezamos a hablar más e interactuar con las personas, empezamos a entender esos atributos un poco más marcados y solo finalmente cuando interactuamos mucho con una persona por mucho tiempo, entendemos cuál es la marca personal. Todo esto hace parte de lo que queremos lograr en este proceso que es diseñarnos. Entonces uno tiene que entender que tiene esas tres matices para empezar a diseñar cada una de ellas, porque finalmente hacemos parte de esa decisión completamente. Obviamente, pues todas estas hacen parte de la identidad, sin duda la personalidad también hace parte de la identidad, la marca personal también, pero como les digo, la diferencia es como lo que queremos ir mostrándole al mundo. Entonces, teniendo muy claro esto, vamos a ver las nociones de cada una de ellas y ya empezamos con nuestra marca personal, listo. Entonces, para identidad les digo, miren, han llegado muchos chicos, bueno, voy a ver qué hay en el chat por si hay alguna pregunta. Nos dice Sofi Montes. Entonces, la identidad es lo que eres frente a las personas que no conoces. Sofi, por el contrario, antes la identidad es lo que soy siempre. O sea, la identidad es todos esos rasgos que me constituyen como persona. Yo creería que lo que empiezas a mostrar con las personas que no conoces es inclusive la personalidad y tu marca personal. Obviamente, como te digo, todo es identidad, todo hace parte de la identidad, pero quiero hacer esta diferenciación de estos tres rasgos y estas tres características para que empezamos a entender cómo podemos nosotros interactuar y hacernos dueños de ese diseño. ¿Sí entiendes? Obviamente todo hace parte de tu identidad y la identidad tú se la muestras a las personas que conoces y a las que no conoces. Pero mientras más empiezas a interactuar con más personas, empiezas a mostrar más parte de tu personalidad y empiezas a desarrollar una marca personal. Listo, entonces ahorita cuando terminemos me dices si entendiste bien esa respuesta, entendiste bien esa diferencia, pero pues espero que haya sido esos ejemplos. Yo sé que ahorita te va a quedar mucho más claro. Henry nos dice, la marca personal es la huella que dejo en una persona. Claro que sí, la marca personal, exactamente, la marca personal es lo que ese grupo que yo les planteé ahorita, el grupo de las personas nuevas que uno no conoce, se quedan en la mente de uno.
¿cierto? Tú entraste a un grupo de las personas que no te conocen, interactuaste durante 1 mes, 2 meses, 3 meses y no te volviste a ver con esas personas. Lo que se quedó de tu personalidad en esas personas probablemente es lo que constituye tu marca personal. Sin embargo, te digo, Henry, que la verdad es que eso no lo definen las personas, sino que lo defines tú. Entonces, obviamente, esa es la idea de lo que estamos haciendo hoy, que empecemos a ser conscientes de qué transmitimos para empezar a diseñarlo como en realidad queremos según nuestro propósito. Listo, ahorita lo vamos a ver, chicos. Entonces, les decía que en los talleres se acercan muchos jóvenes como ustedes diciéndome, yo quiero entender mi personalidad, y lo primero que yo digo, pues, pucha, es que, o sea, si algo he aprendido en todo este proceso es que es muy difícil entender el concepto de personalidad porque es una noción súper abstracta. La identidad, pues, es un concepto súper difícil de explicar, incluye muchísimas cosas, entonces yo siempre les digo, empecemos desde cero para que entiendas cómo nace la identidad en los seres humanos. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a considerar personas, porque pues ser persona es lo que te da personalidad, cuando nos empezamos a considerar personas, pues eso pasa desde que somos bebés, porque nosotros cuando nacemos nos concebimos como un objeto más. O sea, nuestros papás suplen todas las necesidades, la interacción es muy básica, pues si mucho emitimos algunos sonidos, pero todavía no nos comunicamos. Y yo cuando soy bebé, literal, creo que soy lo mismo que el tetero, o creo que soy lo mismo que la cama, o creo que soy lo mismo que el celular de mi mamá, un objeto más. Pero a medida de que nuestro cerebro se empieza a desarrollar, se desarrollan las funciones del lenguaje, la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a imitar. Gracias a que nosotros imitamos, nos damos cuenta que pasamos de ser un objeto a ser un sujeto. ¿Por qué? Yo quiero que piensen ustedes a quién imitaron desde pequeños, si se acuerdan o si no se acuerdan, por ejemplo, sus hermanos pequeños, ¿a quién imitaban? A sus hermanos entre ustedes, a sus padres, imitaban a lo que aparecía en la televisión, a un relato ficticio. Lo que pasa, chicos, es que cuando yo interactúo con un objeto, yo me doy cuenta, por ejemplo, si yo quisiera interactuar con el celular de mi mamá, yo me doy cuenta que ese objeto no me devuelve emociones, ¿cierto? Pero yo sí me doy cuenta si, por ejemplo, yo imito una palabra jocosa que le aprendí a un tío, una grosería, por ejemplo, yo sé que todo el mundo empieza a reírse y yo veo que esas personas me devuelven una emoción. O si, por ejemplo, yo lo que imito es una actitud digamos, rebelde de mi hermano, me doy cuenta que lo que recibo de vuelta por mis papás es un regaño, es un llamado a atención. Entonces ahí me doy cuenta que soy una persona que hago parte de este combo de la humanidad, que ellos son mi gente, con los que, pues a los que, el grupo al que hago parte, y ahí es cuando empezamos pues a desarrollar una identidad. Pero entonces ustedes dirán, pues si eso pasa y si eso nos pasa a todos, ¿por qué todos somos tan diferentes? Porque es que si ustedes se dan cuenta, a pesar de que hayan compartido todos estos rasgos con sus propios hermanos, todos son súper diferentes. Entonces, lo que pasa es que pues la personalidad de alguien, y seguro ustedes mismos tendrán dudas sobre sus rasgos o sobre sus preferencias, se va construyendo a partir de la experiencia subjetiva, la experiencia de cada persona y a través de la imitación. Yo sé que últimamente pues imitar está súper sobrevalorado, o sea, como que todo el mundo te dice, sé original, sé auténtico, no copies, no imites, pero en realidad la imitación, en el buen sentido, es lo que nos permite desarrollar nuestra personalidad. O si se ponen a pensar, todo lo que hace parte de su personalidad, pues alguna vez lo vieron de una persona más y empezaron a imitarlo y se empezaron a dar cuenta pues que hacía parte y que lo querían ustedes tener en su personalidad. Entonces, ¿la identidad qué es? La identidad es coherencia, la identidad es lo que es constante en los seres humanos, lo que vamos viendo, pues digamos, cuando vamos creciendo, son condiciones que vamos teniendo, la identidad también es adaptable, obviamente va evolucionando, pero como les digo, siempre conserva como un grado de coherencia, sigue una línea, pero se va adaptando. O sea, si ustedes se dan cuenta, su personalidad va siendo diferente, pero nunca completamente diferente o radical. Y sí, lo último, lo más importante, pues es que obviamente es un rasgo de carácter social, es cultural y que aprendemos con la interacción con las demás personas. Vamos entonces a la personalidad.
porque a mí me parece muy importante entender, obviamente hay muchas cosas que están en nuestra identidad, pero ¿cuáles empiezo yo a llevar a mi personalidad? Y esta pregunta se la han hecho pues durante mucho tiempo muchos psicólogos y llegaron entonces a un método que responde, imagínense, es el modelo que incluye, o sea, encuentra el 80% de todos los rasgos posibles de la personalidad que se pueden observar en una persona. Listo, o sea, el 80% de todo lo que podría tener la personalidad de una persona lo reúne este modelo. Este modelo obviamente pues lo llevaron a consideración a simposios, a encuentros de psicólogos especializados en personalidad y encontraron que era, pues, digamos, el que tiene más validez y el que es, en este caso, más objetivo. Entonces, yo les voy a hablar un poco de ese modelo y quiero que ustedes en este momento empiecen a rayar cada una de esas características, en qué medida la tienen. Listo. Entonces, este modelo se llama el Big Five. Listo, el modelo de los 5 grandes en español, así se llama. Entonces, el modelo consiste en que mediante 5 rasgos yo puedo descifrar y analizar, medir la personalidad de una persona. Miren que tienen las siglas Ocean, pues la O, la C, la E, la A, la N, Ocean, entonces así también es conocido pues como los rasgos Ocean. Vamos a ver uno por uno cada uno de los rasgos, entonces como les decía, la idea es que ustedes empiecen a medir en qué medida tienen cada uno de estos rasgos. Listo. Entonces, el primer rasgo en español es la apertura, que es ese grado de curiosidad y creatividad que yo tengo por las experiencias. Listo. Las personas que tienen mucha apertura son personas curiosas, son personas creativas, personas innovadoras, que son muy, digamos, que no se concentran tanto en hacer lo mismo, sino que van un poquito más hacia la diferencia. Y las personas que tienen este rasgo en menor cantidad son más cautelosas. Bueno, ahorita les voy a contar para que no piensen que existe como un lado del espectro más positivo que otro, absolutamente, o sea, yo puedo estar en cualquier punto, o sea, imagínense que lo están midiendo como con una regla de uno al otro lado y cualquiera está bien, listo, no es que algunos sean positivos o negativos, yo tengo que ser curioso y no puedo ser cauteloso, no, en la personalidad de las personas, esto es literal una foto. El segundo es la responsabilidad. La responsabilidad habla mucho de esa tendencia a ser organizados, a planificar, a gestionar. Entonces, una persona con más responsabilidad es más ordenada y una persona con menos más relajada. El tercero es la extraversión. La extraversión tiene que ver con esa tendencia a hablarle a los demás, a buscar compañía de los demás, a compartir con los demás mis ideas. Entonces, las personas con más son más extrovertidos y las personas en menos son más reservadas. El cuarto es la amabilidad, que es cuánto yo confío y apoyo a las demás personas. Entonces hay personas más amigables y más desprendidas. Y el último, el quinto, es la estabilidad, que esto tiene que ver no con la estabilidad, pues en otro sentido, sino como con la estabilidad emocional. Listo, entonces es, pues porque es que en inglés se llama neuroticism y o, si lo traducimos, obviamente, pues como ponerlo como pues como qué tan neurótico eres, digamos que tiene un contexto negativo pues en nuestro lenguaje en el español, entonces por eso lo traducimos como estabilidad emocional, entonces obviamente las personas en mayor medida, digamos que tienden a ser más estables con esas emociones y las personas en menor medida son más nerviosos y más neuróticos en ese sentido. A ver, por aquí me están escribiendo, vamos anotando las que tengamos. María, sí, en realidad este es como un mini ejercicio para empezar ya el ejercicio grande, pero te va a servir este ejercicio para una partecita del grande. Entonces este es más como para que entiendan esos rasgos que han definido, como te digo, los psicólogos, los científicos, después de explorar mucho que tenemos todos los seres humanos. O sea, estos abarcan el 80% de lo que podría tener cualquier persona en nuestro planeta. Entonces, por eso quiero como que ustedes empiecen a aterrizar qué es la personalidad y estos rasgos pues abarcan un montón de cosas, pero sí nos va a servir ahorita para un ejercicio. Entonces, como les decía, chicos, en realidad esto es una foto, esto es como si estuviéramos midiendo el espectro de cada uno en cuanto estamos, pero ninguno se caracteriza como mejor o peor, como positivo o como negativo, simplemente es una foto y refleja lo que somos, la personalidad de todos es completamente diferente. Les voy a recomendar un test muy bacano que se llama 16 personalidades, pero en inglés, 16 personalities.
Lo pueden encontrar, es gratuito, está en inglés, en español y es muy bueno para medir estos rasgos y es súper interactivo, es bonito, te da ejemplos muy prácticos. Entonces, si lo quieren hacer, se llama 16 Personalities para que entiendan mucho más su personalidad. Llegamos entonces al tema más importante del día, hacer ese ejercicio que tenemos. Y es que hasta ahora entendimos entonces que la identidad se forma cuando empiezo a imitar y cuando me doy cuenta que yo paso de ser un objeto a un sujeto y empiezo a coger rasgos para mí, ¿cierto? Eso depende de dónde nací, depende de cómo me educaron, de mi cultura, del colegio donde fui, de las personas que tengo a mi alrededor, de muchas cosas que empiezan a constituir mi identidad. Listo, ya después, eso va pasando en la adolescencia, yo empiezo a definir, más allá de esa identidad, empiezo a definir una personalidad, que tiene que ver con esos 5 rasgos que acabamos de hablar. Ahorita vamos a entender esa importancia de la marca personal. Y yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan a Apple sin un Steve Jobs? Sin que Steve Jobs hubiera pasado por su vida. ¿Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, a un Tesla sin Elon Musk? O se pueden imaginar, de los ejemplos que venimos hablando, el reggaetón colombiano sin un J Balvin o sin un Maluma. Inclusive yo creo que hay imperios completos, o sea, empresas, organizaciones gigantes que están basados solo en la marca personal de alguien. Piensen, por ejemplo, en las Kardashian, piensen, por ejemplo, no sé, se me ocurre la marca Michael Jordan, o sea, son muchas cosas que están basadas en su marca personal. Cristiano Ronaldo, su marca CR7. La marca personal, en realidad, a pesar de que uno crea que solo está en el contexto económico o en el mercadeo, la podemos traspasar también al contexto, pues a nuestra vida, a nuestro día a día. Marca personal no es solo promocionarse, no piensen que es solo hacerse promoción como sus atributos de personas. Marca personal es empezar a aprovechar esa oportunidad que es tan grande de darse a conocer. O sea, eso es una oportunidad y la marca personal es que nos hace que aprovechemos esa oportunidad. La marca personal no es tener una buena reputación, no es solo, pues no solo habla de reputación, también habla de credibilidad. La marca personal no se trata solo de la imagen, pues como de lo que yo proyecto por cómo me veo, no, también habla de, como hablábamos ahorita, de una identidad y de cosas que no se ven a simple vista, sino que están intrínsecas. La marca personal me genera conexiones, credibilidad y propósito. ¿Por qué conexiones? Porque entonces cuando yo empiezo a relacionar a una persona con ciertos rasgos de personalidad, ustedes pues yo creo que se dan cuenta, pero uno se empieza a dar cuenta que genera conexiones. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy charro cuando empecé con el tema de Fenomenal y es que los colores de la marca, no sé si se han dado cuenta, pero son como muy pastel. Entonces hay un salmón, un naranja, entonces son como muy rosadito. Entonces cuando yo empecé, obviamente yo empecé muy consciente de que quería construir en este caso una marca y empecé yo misma a llenarme de esos atributos. Entonces en mi marca personal yo también tengo cosas de Fenomenal. Entonces si ustedes me ven, miren, tengo ropa rosada, miren por ejemplo el estuche de mi celular, a mí me dicen mucho, ay, ese estuche es como rosadito Fenomenal. Específicamente, exactamente, pues es eso, empezamos a generar conexiones. Entonces eso genera la marca personal, la credibilidad, que obviamente cuando una marca personal nos pone en el panorama de una persona, te empiezan a asociar con ese tema y eso indirectamente genera credibilidad. Por ejemplo, pues ustedes siguen en redes, digamos, a una persona que lleva mucho tiempo hablando sobre un tema específico, sobre algo en específico, y a pesar de que las personas pues no lo hayan estudiado, no tengan un doctorado o una super especialización en ese tema, tienen credibilidad porque como ya hace parte de su marca personal durante mucho tiempo, entonces uno le empieza a generar cierta confianza hacia eso. Y lo último es que la marca personal obviamente nos ayuda como a aclarar nuestro propósito, como a uno auto-hackearse, por así decirlo, porque existe una estrategia y eso es lo que vamos a crear ahorita, porque lo que pasa con la marca personal es que nos mantiene motivados y nos recuerda cuando estamos como en situaciones de incertidumbre, nos recuerda por qué teníamos un motivo sobre esa marca personal y eso nos devuelve a nuestro propósito. Listo. Entonces yo les digo, hay diferentes tipos de marca personal. Yo creo que con los ejemplos se han dado cuenta que todos son diferentes. Hablamos ahorita como la marca personal de Juan Piz, pues que Riaño construye a partir de Juan Piz. Entonces ahí ven la diferencia, que en realidad es una marca personal, pero de autor.
o sea, que la está componiendo él, pero es algo que él está creando, pues, de autor. Los que crean personajes, los que crean, digamos, ambientes muy específicos, eso es ser autor. Digamos, los que tienen libros muy marcados, la saga de Harry Potter, eso es una marca autor. También hay marcas profesionales, aquí les pongo el ejemplo de Torre Negra, que es este jurado de Shark Tank Colombia, que yo creo que es una marca profesional porque en realidad si tú ves sus redes y tú interactúas con él siempre está hablando de emprendimiento, entonces habla de su temática profesional y estoy seguro que ustedes siguen a personas que solo hablan como de un tema profesional, a lo que se dedican en su carrera, a lo que se dedican, digamos, en los que hablan de mercadeo, los que hablan, digamos, de las páginas de ciencia, de ingeniería. Eso es una marca profesional, pues una marca personal enfocada al ámbito profesional. Y también, obviamente, están las marcas personales enfocadas al estilo de vida. Aquí pongo, por ejemplo, a Gracie, pero ahí pueden encontrar, pues, al montón de influencers que se dedican a compartir su estilo de vida. Listo. Entonces, ahora sí, manos a la obra, a lo que vinimos, vamos a construir su propia marca personal. Como les dije ayer, traten de tomar pantallazos por si vamos muy rápido y se quedan en algún tema en específico, puedan volver a retomarlo. Igual, saben que me pueden escribir, ayer me escribieron algunos pidiéndome algunas diapositivas, algunos cuadritos y yo se los envié, entonces vamos a empezar. La idea es que vamos a empezar primero con esta parte derecha del mapa, que es lo que yo quiero, lo que quiero lograr. Después vamos a pasar por la parte izquierda, la parte izquierda de la pantalla, que es lo que yo tengo, lo que ya existe. De esto hablamos ayer, entonces aquí les va a servir mucho el ejercicio que acabamos de hacer de personalidad y el que hicimos ayer de habilidades. Y por último, vamos a construir su propuesta de valor, que eso es lo más importante de toda la marca personal. Entonces, este ejercicio lo pueden hacer en una sola hoja, si es grande, distribuyendo cada una de las casillas y ya después para cada una empiezan pues a anotar independiente, pero sin problema pueden hacerlo pues como en una sola hoja, pero tienen que dividirlos de esta manera, ¿cierto? Así como ven pues como el diseño del mapita. Entonces vamos a empezar con el impacto. A mí me pareció súper charro porque yo busqué que literal es el significado de impacto y por eso les puse esta imagen, porque el impacto está definido como ese choque que yo genero, pues que genera una cosa contra otra, eso es el impacto. Y ahorita, no me acuerdo quién era, que nos decía que era una huella. Y en realidad, pues precisamente cuando yo quiero crear impacto es porque quiero generar una huella en otra persona y eso es lo que queremos hacer. Entonces, mi idea acá para impacto es que ustedes empiecen a pensar, obviamente pueden ser diferentes a estas, pero yo les traigo estas porque son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos los planteó en este caso la UNESCO, que obviamente pues es un organismo multilateral, muchas organizaciones, muchos dirigentes, en realidad no solo fueron pues como los miembros del gobierno, los miembros de Estado, dirigentes, no, muchas personas influyentes participaron en definir estos desarrollos y se supone pues que son los objetivos que debemos lograr todos como sociedad, como mundo. Entonces yo por eso les traigo estos que me parece que son razones para impactar y yo creo que aquí pueden encontrar la de cada uno de ustedes, o sea, hay para todo. Entonces ojalá que ese impacto que ustedes quieren generar digamos, con sus acciones y con lo que comentan en redes, con lo que hacen en redes, con lo que publican, con cómo se relacionan con sus amigos, tenga que ver con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, así súper rápido voy a pasar mencionándolos. La idea es que ustedes definan uno, si encuentran ahí un impacto que les llame la atención, que crean que se van a motivar completamente con ese propósito. Pero si no lo encuentran, pues ustedes mismos pueden redactarlo. Entonces está el fin de la pobreza, están los que tienen que ver con el hambre, con combatir pues el hambre del mundo, los que tienen que ver con salud y bienestar. El cuarto es la educación de calidad, ese es el mío, por ejemplo. El quinto es la igualdad de género, el sexto, el agua limpia, el séptimo, las energías que sean pues asequibles y renovables y sostenibles. El octavo es el trabajo decente y el crecimiento económico. El noveno es la industria, innovación e infraestructura, los que quieren montar empresa, ahí están pintados. El décimo es la reducción de las desigualdades, el número 11, las ciudades sostenibles, el número 12, la producción y consumo responsable, el 13, la acción por el clima, el 14, la vía submarina,
El 15, la vida en ecosistemas terrestres. Y el 16, la paz, justicia e instituciones sólidas, pues el que es el objetivo, digamos, de los que les gusta el tema social. Listo, entonces la idea es que elijan uno de estos y lo pongan en su impacto. Pueden obviamente desarrollarlo un poco más, pero solo con nombrarlo ya es suficiente para que empiecen a pensar cómo quieren generar ese impacto en el mundo. Pero como les dije, si no está entre estos que acabo de nombrar, lo pueden poner sin ningún problema. Listo, entonces con esto terminamos esta primer casillita, el impacto. Yo aquí les digo, les voy a ir mostrando como mi ejemplo, el caso de Ana Marín. En este caso, pues el impacto que yo quiero crear en el mundo, quiero que tenga que ver con la educación de calidad. Listo. Vamos al segundo, la interacción. La interacción, en este caso, pues tiene que ver con lo que pasa, con lo que yo quiero, pues cómo me quiero comunicar con esas personas a las cuales quiero hacer que se involucren con mi impacto, ¿cierto? ¿Cómo quiero llegar? Entonces aquí tenemos 3 diferentes maneras. Esta es una metodología que creó Google para definir los tipos de contenido que tú puedes crear en los entornos digitales, pero a mí me parece que aplica bastante para definir cómo quieres que sea tu interacción, ¿cierto? Piensen acá como si ustedes crearan un contenido, no necesariamente para redes, no necesariamente pues para publicarlo, si ustedes tienen una capacidad, una habilidad que quieren mostrarle al mundo y que quieren pues hacerla visible y trabajarla, ¿cómo compartirían esa habilidad? Entonces, se llama, pues es el modelo de las 3 H's, es súper bueno porque entonces hay 3 tipos. Entonces está el primer tipo, que es el tipo hub. Un hub es pues un término obviamente que traducido del inglés quiere decir como ese lugar en donde congregan, es un centro, es un punto de conexión, es como un nodo donde llegan muchas cosas. Entonces un hub en realidad, pues como un contenido tipo hub, son esas personas que les gusta con su contenido entretener. Listo, que generan una conexión emocional con las pasiones de las personas. Entonces aquí, por ejemplo, puse el caso de La Segura. Como yo les dije, hay muchos influenciadores que hablan solo de su estilo de vida y eso entretiene a otras personas. Ojo, porque no todos los que hablan de su estilo de vida entretienen. Entonces eso tiene su ciencia y sus tácticas también, pero el contenido tipo hub es ese en el que ustedes van a hablar sobre su propia, pues como conexiones emocionales para entretener a las demás personas. Obviamente con el objetivo de impactar, pues de lograr el impacto que acabamos de desarrollar anterior. El segundo tipo es el tipo hero, el tipo héroe, que son las personas que opinan, que generan conversación. Estos son más como más controvertidos, más debate, tienen mucho que ver más con temas eso, que generan debates, pues polémicos. Entonces en este están esas personas de opinión, los periodistas, que se van un poco más a lo crítico, no solo a informar, sino también como a tomar partido de un tema, o en este caso a tomar partido en esas acciones de las que decimos ahorita que queremos impactar. Entonces está acá el ejemplo, es La Puya, no sé si lo conocen, pero pues literal es un canal de YouTube que tiene El Espectador, en el que está acá María Paulina Baena, que es la que ven en la foto, y lo que hacen es eso, opinar sobre un montón de temas, debatir, empezar pues a contarle como al mundo de qué se tratan esos debates. Y el último es el contenido tipo help, o sea, tipo ayuda, y son estos tipos de contenido que pretenden educar, que pretenden enseñar un conocimiento, que pretenden solucionar dudas. Listo, entonces ustedes aquí ven como los diferentes propósitos del contenido. La interacción, como yo les digo, es cuando yo decido crear una marca personal, indudablemente voy a interactuar, ¿cierto? Porque es que, miren, si yo no quisiera interactuar y si yo quiero quedarme, digamos, con mi marca personal solo para mí y no contarla, pues no tiene sentido crearla, porque en realidad, si yo estoy hablando de marca, dejar una huella implica en dejarla en otras personas, ¿cierto? Entonces, obviamente, partiendo de esa premisa de que yo quiero interactuar, genero un contenido. Como les digo, el contenido
no tiene que ser, digamos, en este caso para redes sociales, pueden escribirlo, pueden simplemente hablarlo en sus conversaciones típicas, puedes empezar a pensar y ser muy conscientes ustedes qué tipo de interacción generan con sus amigos, generan con sus personas cercanas, si es una tipo hub, si es una tipo hero o si es una tipo help. Entonces ahí van a elegir cuál de todas les gusta más, como siempre. Si creen que la que ustedes quieren hacer no está dentro de esas opciones, pues ponen otra, pero ahí marcan cuál es la que ustedes quieren. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la que yo pues decidí cuando empecé a construir, como hablar de mi marca personal, es la que quiero, es que quiero interactuar a manera del tipo help, o sea, transmitir conocimiento, y lo hago en este momento pues a través de la cuenta de Fenomenal y a través de, pues, digamos, estos espacios. Lo que estoy haciendo es un espacio tipo help. Listo, los canales, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a transmitir ese, pues cómo voy a generar esa interacción que quiero hacer? Aquí en canales, obviamente, chicos, yo digo que, pues, que nos vamos a poner a hablar de una cosa diferente a lo que estamos, inclusive, pues miren que estamos en este momento reunidos por un entorno digital. Los canales en este momento que están marcando la parada son los digitales. Claro está que obviamente hay muchos canales más, ustedes pueden decidir llegar a las personas como lo que vimos ayer, como Alexandria, saliendo a la calle, hablando puerta por puerta, con volantes. Pueden decidir, no sé, centrarse a escribir, a crear un libro y así generar entonces su marca personal, como la de autor, pero normalmente las que más usamos son estas. Entonces obviamente ustedes ahí ven muchas conocidas. En este momento mis favoritas son estas y las recomiendo bastante para el tema de marca personal. Entonces aquí está Twitter, está LinkedIn y está Instagram. Entonces, obviamente, pues espero que ustedes las conozcan, pero si no, los tips que a mí me parecen pues como más importantes para hablar de canales es encontrar esa plataforma en la que te sientes cómoda de compartir. Listo, como les digo, obviamente no tiene que ser a manera digital. Ahorita les voy a hablar un poquito más como de los beneficios de LinkedIn, que yo creo que es la que menos usan, pero estas se prestan bastante para interactuar y todo depende de cómo se sientan ustedes más cómodos. Si, por ejemplo, creen que les gusta compartir su contenido a través de imagen, video, obviamente Instagram va a ser la más adecuada, pero si les gusta más por texto, por frases, por hilos, está Twitter, que perfectamente, y LinkedIn ya es como más, digamos, un ambiente más laboral. Listo. Pero es muy importante pues empezar a considerarlo como un canal porque está en un apogeo impresionante, entonces se los recomiendo full. Entonces, listo, aquí están los canales, aquí están los que yo elegí para mí, como les digo, Instagram en el que ya estoy, LinkedIn en el que, pues digamos que en LinkedIn mi marca personal todavía no la tengo tan desarrollada, pues como que tengo mi perfil, hablo de lo que hago, de mi carrera, pero lo quiero desarrollar más, Facebook y un blog. Esta también es otra opción que estaba también en las redes sociales. Listo, vamos entonces, bueno, ya terminamos esta primer parte, la parte derecha, que es como lo que quiero. Miren que esta parte es más como, bueno, cosas que todavía no tengo, que todavía no las he construido, pero que las quiero construir, ¿cierto? A eso se referían estas primeras tres. Vamos entonces ahorita a la otra parte. Listo, lo que tengo. Entonces, lo primero que tenemos acá en lo que tengo es lo que sabes hacer, es cómo lograr que esas ideas se conviertan en realidad. Acuérdense que ayer decíamos que las habilidades son las capacidades de hacer. O sea, esa es la diferencia entre pues una capacidad o una habilidad, que la capacidad es todo lo que yo puedo llegar a tener, pero la habilidad es lo que ya sé hacer. Listo, lo que sé lograr. Entonces, aquí les va a servir mucho los que ya lo hicieron ayer, el mapa que ya tienen decantado, que ya seleccionaron cuáles eran los tres más. La idea es que ustedes, teniendo en cuenta lo que acabamos de construir, o sea, toda la parte de quiero, el impacto, cómo vamos a interactuar, qué canales, saquen los que para ustedes crean que son las habilidades más importantes para lograr ese objetivo de ese impacto. Listo, entonces aquí obviamente pues los que ya realizaron el mapa ya avanzaron todo este trabajo. Los que no pudieron realizarlo ayer, les digo, miren chicos, esto fue lo que hicimos ayer. Básicamente cada uno de ustedes pues repasamos una por una cada una de las casillitas, como ven, cada una de las habilidades, y cada persona eligió cuáles tenía bien desarrollados, cuáles más o menos, cuáles le faltaba desarrollar un poco más, pero sin duda ellos llegaron a un mapa, digamos, un poquito más
más decantado, más resumido de este que tienen acá, pero igual aquí se los dejo, tómenle pantallazo para que los que no realizaron la actividad de ayer decidan de todas estas habilidades que ven en pantalla, cuáles son las que necesitan poner en esa casilla de lo que sabes hacer. Y con esto terminamos entonces esta. Yo ahí puse las mías, que para mí pues esas son las más importantes de mi mapa de habilidades para lograr el impacto que quiero, para lograr lo que quiero transmitir con mi marca personal. Listo. Vamos entonces a lo que eres. Lo que eres tiene que ver con lo que hablamos ahorita. Miren qué tan bacano hacer esa diferencia entre lo que sabes y lo que eres, porque cuando hablamos de lo que sabes, hablamos de habilidades, y cuando hablamos de lo que eres, hablamos de personalidad. Listo, entonces vean la diferencia tan bacana, o sea, uno no es solo lo que sabe, uno también es lo que es, y de nada sirve saber sin combinarlo con lo que soy, ¿cierto? De nada más me sirve pues ser súper teso y conocerme todas las teorías, no sé, sobre derecho, si yo en mi personalidad no tengo la extroversión para litigar, para hablar con un cliente, para hablar con mi cliente y para defenderlo, ¿cierto? Obviamente tengo que contrastar lo que sé hacer, las habilidades, y también lo que soy, mi personalidad. Entonces aquí, bueno, voy a parar que no he vuelto a mirar preguntas. Ponemos solo uno de ahí. Ay, María Pineda, no sé a cuál te referías. ¿Puedo ser las 3H sin perder identidad? Uy, Henry, qué pregunta tan buena, qué rico que me la hiciste porque no lo tuve en cuenta ahorita. Claro que sí, ahorita que hablamos de interacción de las 3Hs, por supuesto, o sea, puedes ponerlas todas. En realidad siempre es bueno como centrarse a una para ponerle pues lo que yo les decía, como ser más competitivo en una sola y ponerle más esfuerzos, pero claro, si tú tienes la versatilidad de usarlas todas, ojalá. Yo literal en Fenomenal estoy tratando también de usarlas todas, porque siento que no solo generando contenido pues como formativo, educativo, llego a tantas personas, entonces también qué rico generar debates, también qué rico generar pues hablar un poquito también del estilo de vida, del emprendimiento que tengo, entonces obviamente todas funcionan. Qué rico, Henry, que lo hayas preguntado, porque claro, se pueden usar las 3Hs, pero sí te recomiendo que en tu marca personal te centres en una para que nos enfoquemos más. Listo, entonces volvemos a lo que eres. Les estaba diciendo esa diferencia entre una habilidad, lo que sé hacer, y la diferencia entre lo que soy, que es mi personalidad, pues que son esos rasgos y que se tienen que complementar las dos. Entonces aquí la idea es que pongan el resultado que tuvieron ahorita en el mini ejercicio que hicimos, tómenle pantallazo por si no está, digamos acá también se pueden complementar con la página que les dije, con 16 Personalities, ese test, también lo pueden complementar acá, pues poner lo más importante, y eso sí, es fundamental que pongan esos atributos de personalidad que encontraron. O sea, si por ejemplo en apertura dijeron, entre creativo y cauteloso, no, yo creo que yo soy más cauteloso, que yo digamos que siempre, pues, como que la apertura me limita un poco como a escuchar más, a centrarme más en lo que ya está establecido, y yo siento que eso va a ser muy necesario para mí porque el impacto que quiero generar es, por ejemplo, en la industria, en el objetivo que hablaba sobre industria, y yo para una industria necesito ser muy cauteloso porque lo que voy a hacer incluye mucho riesgo y necesito más cautela que apertura. Entonces obviamente el atributo que voy a poner en ese mapa teniendo en cuenta mi impacto es el de cauteloso. Listo, entonces piensen muy bien como en el impacto que quieren crear, en esta interacción, en los canales, y según eso ponen los rasgos de personalidad que consideren más importantes para eso. Yo lo hice, entonces puse creativa, organizada. Miren aquí la diferencia. En lo que sabes hacer, la habilidad están pues en infinito, pues como son sujetos. Innovación, didáctica, creatividad, o sea, es algo subjetivo, objetivo. Pero ya en lo que eres empezamos a hablar sobre algo que adquirimos para nosotros. Entonces ya yo puedo decir, yo soy creativa, yo soy organizada, extrovertida, amigable, tan. Ahí ponen pues los rasgos que cada uno necesite para cumplir esa marca personal. Y llegamos este es el penúltimo, que son los aliados. Aquí obviamente pues vamos a encontrar a todas las personas que tenemos de nuestro lado, que nos están apoyando, nuestra familia, nuestros amigos, esas personas pues de la sociedad que nosotros consideramos nuestros aliados, pero también es muy importante que no solo incluyan sus aliados, los que ya tienen, sino los que quieren construir. Aquí es muy interesante, a mí me gusta mucho esta teoría, la escuché en la universidad, que se llama la teoría de los 6 degrees,
de los 6 grados. Entonces, es una teoría que se lleva trabajando desde hace tiempito, que dice que tú estás a 6 grados de cualquier persona del mundo, ¿cierto? O sea, que hay 6 grados de esa persona, es decir, yo tengo un amigo que tiene un amigo, que tiene un amigo, que tiene un amigo, así 6 amigos para llegar a cualquier persona del mundo. ¿Listo? Entonces, pues aquí en este artículo de semana explican un poquito pues de qué se trata, matemáticamente cómo funciona esta teoría, pero más allá de que sea verdad o no, porque uno dice, pues, ¿cómo así? Es imposible pues que yo llegue a Bill Gates. Más allá de pensar que esto sea real o no, aplicarlo en la práctica y pensar que puede ser real nos ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, en uno de los talleres de Fenomenal nos teníamos que poner un reto. Entonces yo también me puse un reto junto con los chicos y mi reto era llegar a Juan Pazurita. Bueno, no se ilusionen porque todavía no lo he logrado, pero lo que hice fue empezar a hacer, pues hice un post y le pedí a la gente que comentaran y que lo etiquetaran. Pues no llegué a él como quería, pero pues comentaron un montón de personas y alguien me respondió del club de fans de Juan Pazurita, pues de uno de tantos, y me dieron el contacto de pues del manager. Entonces, obviamente, pues yo todavía estoy como preparando la propuesta porque no puedo llegar pues solo a decirle, ves que te quiero conocer porque me parece que ese es un ejemplo genial para los jóvenes de Fenomenal. Tengo que plantear una propuesta, entonces estoy estructurando eso, pero qué bacano pensar que podemos llegar a conectar con aliados que sean tan importantes para esa marca personal. Unos tips que yo les doy es que usen mucho pues las plataformas y las redes sociales como de manera óptima para lograrlo. Aquí a la izquierda hay una que me parece muy bacana, como les digo, o sea, yo en este momento soy fan LinkedIn, entonces les voy a recomendar un montón, que lo que hace es que te empieza a recomendar según, pues, tú buscas una organización, en este caso ProTalento, que es muy afín a lo que hace Fenomenal, entonces yo la busco y ahí puedo ver los empleados. Y aquí en la imagen de la mitad yo busqué a uno de los empleados, entonces aquí ves como lo que hace la persona, ves qué recomienda, entonces ahí me voy empapando más pues como de ese entorno de las personas que están hablando sobre el e-learning, que es lo que queremos lograr a largo plazo con Fenomenal. Y el otro ejemplo del caso de Instagram es que usen esta opción de los recomendados. Aquí también está, por ejemplo, un ejemplo real que yo hago con Coideas, que también es una empresa que trabaja, un emprendimiento que trabaja con aprendizaje, y yo despliego entonces la cosita de recomendados y miren que ahí me empieza a salir Ruta N, Cámara de Medellín, la ANDI, muchas cosas. Entonces les recomiendo también que usen mucho esta opción para llegar a sus aliados. Entonces buscan una persona que está muy afín a lo que quieren lograr con su marca personal y empiezan a ver los recomendados y empiezan a seguir. Es como hackear el algoritmo de Instagram para lograr su propia burbuja y cada vez que siguen a una persona les empieza a recomendar más personas que están hablando sobre ese tema. Terminamos entonces acá el resto de las casillas, vamos a la más importante. Estas son las de tengo, pues lo que ya tengo en mi vida. Vamos a la más importante, que es la propuesta de valor. Esta propuesta de valor, espero que les guste, pues como esta manera de considerarla. Obviamente ustedes la pueden crear luego de pensar mucho, pero este enunciado de valor me parece muy práctico. Entonces, ¿cómo funciona el enunciado de valor? Es simplemente una frase que ustedes quiero que construyan en este momento con lo que ya construyeron de la marca personal. Entonces, es una frase que ustedes van a completar, ¿cierto? Entonces, voy a usar mi y ahí vamos a meter lo que pusieron en lo que sabes hacer, aprovechando que soy, metemos lo que pusieron en lo que eres, metemos lo que pusieron en interacción, lograr transformar y metemos lo que pusieron en impacto. ¿Cómo se ve esto? Es muy simple, entonces la idea es que lo empiecen a hacer. A mí me gusta empezar desde abajo porque es más fácil empezar desde el impacto, porque eso nos da norte. Entonces, la idea es que en la frase empiecen a cambiar lo que está en paréntesis. Listo. Yo la voy a hacer para que ustedes vean cómo queda el resultado y ya después ustedes la hacen. Listo. Entonces, yo empecé. Como pueden ver aquí está entre paréntesis impacto. Entonces, yo puse lo que resume mi impacto, que es la educación. Listo. Luego, con la interacción, lo que está entre paréntesis interacción, yo puse transmitir conocimiento, que fue la H que yo elegí, que fue la de help. Listo, entonces ustedes ahí ponen si fue transmitir conocimiento o si fue entretener o si fue generar conversación. Después, en este paréntesis de lo que eres, yo elegí, miren qué tan importante es hacerlo de arriba para abajo. Yo dije, mi frase me está quedando en el final para transmitir conocimiento y lograr transformar la educación. ¿Qué necesito para eso de mis atributos de personalidad, que es la casilla que se llama lo que eres? ¿Qué necesito de esos? Yo dije, lo que necesito de los que yo puse es creatividad.
Entonces ahí ponen en el atributo, soy creativa. Entonces vamos así, yo soy creativa, pues aprovechando que soy creativa para transmitir conocimiento y lograr transformar la educación. Ahora, ¿qué necesito de lo que sé hacer para lograr esa frase que estoy construyendo? Pues de mi lista de habilidades, la que yo segmenté del mapa que hicimos ayer, yo digo, lo que más necesito de esa lista es proactividad. Pues que también necesito liderazgo, también necesito confianza, pero yo, Diana Marín, para construir mi mapa personal, yo digo, lo que más necesito de mis habilidades es proactividad. Entonces, ¿se acuerdan que ayer alguien me decía, cómo esta habilidad, pues cómo hacer el mapa de habilidades me va a servir para crear mi proyecto de vida? Y hoy yo le respondo, claro, tú ayer hiciste un mapa, que es este cuadrito que hay abajo, que resume las habilidades que consideraste más relevantes para tu vida, y en este momento lo estás metiendo en una frase que incluye también tu personalidad, que incluye también cómo quieres interactuar con el mundo, con tu sociedad, y que incluye también el impacto. Y eso es proyecto de vida. El proyecto de vida de Diana en este momento se resume en este enunciado de valor, que es usar mi proactividad, aprovechando que soy creativa, para transmitir conocimiento y lograr transformar la educación. Entonces, así quedó mi marca personal. Espero que la de ustedes haya quedado así de genial, que estén igual de enamorados con esta frase que quedó al final, porque pues al fin y al cabo esto es lo más importante del ejercicio, que les haya dado una marca personal, pues un canvas, que es como se llama pues esta estructura que ustedes quieran y que les guste y que les apasione. Listo, entonces espero que les haya ido bien. Lo que yo les digo siempre en conclusión cuando hablamos de diseñarse es, chicos, esto no está hecho para que ustedes salgan de acá a crear una cuenta de Instagram o que salgan a montar un blog de YouTube, no. Es para que empiecen a pensar qué quieren comunicar, qué quieren empezar a hablar. Y si de todas esas habilidades que hablamos ayer, más los atributos de personalidad y de identidad que hablamos hoy, ustedes empiezan a identificar algo de lo que creen que si ustedes lo hablan, lo expresan, lo escriben, le toman una foto, montan un video de esa cosa, creen que eso va a impactar en demás personas, pues entonces vamos bien encaminados en un proyecto de vida, y en eso se debería pues entrar el proyecto de vida. Entonces no tienen que salir a publicarlo, claro que no, pero qué rico que empiecen a trabajar en contenido, empiecen a escribir, a crear, a hacer un videito, como a arriesgarse a qué podría hacer. Obviamente el que se anime a compartirlo, que nota, empieza a construir su marca personal desde este momento, desde antes de salir del colegio, y está pues digamos, empezando con un punto muy ganador, ese mundo laboral que se viene después de terminar y culminar unos estudios. Para este tema, como ayer también les recomendé una película, hoy les recomiendo también otra. En realidad traté como que de hacer el ejemplo de la marca personal con Taylor Swift, pero fue súper diferente, pues súper difícil, porque son cosas muy personales. O sea, yo no sé, digamos, la personalidad, si ella es... Si es creativa o si es cautelosa, yo no sé. Entonces, por eso lo hice pues de mi experiencia, pero también les recomiendo esa serie, pues que es como modo mini documental, que cuenta pues el rol de Taylor Swift, y no solo está hablando como de los éxitos, sino también habla como de sus bajas o de momentos polémicos que ha tenido, va como un poco más a su vida. Entonces me parece que es muy inspiradora. Pues la verdad a mí me pareció súper inspiradora, a pesar de que uno sea fan o no de Taylor Swift, sobre cómo construir un proyecto de vida, y sobre todo pues más que el proyecto de vida, una marca personal, porque ella sin duda es una marca personal también. Entonces se las recomiendo. Y terminamos con esto el segundo tema, chicos. Aquí ya completamos la segunda barra, la de diseñarse. Nos queda solo una más para completar el proyecto de vida, que es conectarse, la que vamos a tener mañana. Mañana vamos a hablar de, pues vamos a construir el mapa de oportunidades, o sea, cómo pasar a la práctica. Miren que estos 2 días empezamos, a pesar de que el de hoy ya nos lleva un poquito más a tomar acciones, hemos hablado de cosas todavía muy intangibles, todavía que no tienen una forma, una acción. Mañana vamos a hablar de cómo hacer tangibles estos mapas que empezamos a crear hasta el momento, el mapa de habilidades, el mapa pues el que construimos hoy, que fue la marca personal, y mañana vamos a construir el mapa de oportunidades, que son todas esas cosas que vamos a coger del ambiente, lo que ya tengo y lo que puedo construir para llevar a la realidad el proyecto de vida. Listo, entonces súper invitados mañana. Les recuerdo el Instagram donde nos pueden comentar, como les dije, si algo no lo entendieron, si algo quedó por encima, si hablemos
hablé muy rápido en una parte, aquí me lo pueden preguntar. Si me quieren comentar qué les gustó, qué no les gustó, también aquí estamos, todo lo que quieran pues saber en @fenomenal_oficial, y por aquí está nuestra página web y el número de WhatsApp al que nos pueden hablar. Chicos, sin más, yo por aquí pues voy a ver si hay alguna pregunta. Yo creo que no. Listo, yo creo que no. Igual si la tienen, como les dije, me la pueden poner en mensaje directo en el Instagram de Fenomenal, y con esto damos por terminado entonces el taller de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y nos vemos mañana a las 4 de la tarde en el mismo canal. Listo, chao.